La estrategia diagnóstica de la infección por coronavirus se basa en tres pilares fundamentales. El primero y más importante es la PCR, la reacción en cadena de polimerasa. Es una técnica de biología molecular que se realiza habitualmente en nuestros laboratorios de microbiología, en los hospitales del SSPA, y consiste en una amplificación de ácidos nucleicos del virus, en este caso es un virus ARN. La segunda pata diagnóstica o de apoyo al diagnóstico es la serología. Por un lado, los test serológicos rápidos, que ustedes conocen como test rápidos, son test inmunocromatográficos en los que se detecta la presencia o ausencia de inmunoglobulinas frente a la infección por el virus. Es un método cualitativo, hay o no hay inmunoglobulinas y es una herramienta complementaria al diagnóstico de la infección. Y la tercera pata diagnóstica o en la estrategia diagnóstica es la serología automatizada, que se lleva a cabo, es una analítica de rutina que se realiza en los laboratorios clínicos de la red de hospitales y en las que se cuantifican niveles de inmunoglobulinas M o inmunoglobulinas G, que van a servir para identificar infección aguda o presente o bien pasada frente a la infección por el coronavirus. La PCR es la prueba clave fundamental para el diagnóstico de la COVID-19 y es la clave porque permite el diagnóstico de los pacientes enfermos, pero también permite el diagnóstico de las personas que están en fase de incubación de la enfermedad o que se encuentran asintomáticos. Y tanto las personas que están incubando la enfermedad como los asintomáticos son las personas claves que hay que detectar para controlar la diseminación de la enfermedad. Es una prueba molecular que detecta el ácido nucleico del nuevo coronavirus, en este caso ácido ribonucleico o ARN. Una vez que la muestra se ha recibido en el laboratorio, se inactiva el virus, se procede a un primer paso que consiste en la extracción del ARN del virus en la muestra clínica. Posteriormente, en un segundo paso, el ARN se transforma en ADN y el ADN se amplifica en un equipo especial que se denomina termociclador y de esa manera se facilita la detección de ese componente vírico. Hay varios métodos para llevar a cabo la PCR. En el modelo que he explicado previamente de 2 pasos secuenciales, primero la extracción y luego la amplificación, se tardan aproximadamente 4 horas. Pero en el mercado existen ya dispositivos de diagnóstico que permiten hacer de forma integrada en el mismo equipo tanto la extracción como la amplificación y en ese caso el proceso dura aproximadamente 1 hora o incluso un poquito menos. La PCR de la COVID-19 es una prueba muy específica, de modo que un resultado positivo es diagnóstico de enfermedad. Sin embargo, la sensibilidad no es tan alta. La sensibilidad se calcula, por poner una cifra media, en torno al 80%. Esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 5 pacientes que realmente tienen la enfermedad darían un resultado negativo inicialmente con la prueba de PCR. ¿Por qué se producen falsos negativos? Pues habitualmente por 2 circunstancias fundamentales. Una, porque la cantidad de virus que existe en la muestra clínica es muy baja porque la enfermedad ha evolucionado mucho y nuestro sistema inmune de alguna manera ha controlado la cantidad de virus presentes en nuestro organismo y probablemente más frecuente incluso porque la muestra no se ha tomado adecuadamente. El resultado de la PCR se tiene que analizar siempre en el contexto clínico de un paciente determinado, porque lo que nosotros determinamos con la PCR es la presencia de ARN, no del virus vivo. La presencia de ARN se puede prolongar en el tiempo, en una circunstancia en la que el virus ya no esté presente de forma viable y tenga capacidad infectiva, de modo que la mera detección de ARN no significa que la persona sea infectiva necesariamente. Los métodos indirectos de diagnóstico, como es la serología, los test rápidos y la serología automatizada, se están utilizando con fines epidemiológicos, nunca para sustituir el diagnóstico molecular por exclusión, que es la PCR. Los test rápidos se han utilizado de forma masiva para hacer estudios poblacionales, para hacer estudios a grandes poblaciones y a los profesionales sanitarios para tener una idea de la penetrancia del virus en la población. Para determinar si una persona ha tenido contacto con el coronavirus, podemos emplear un test rápido o podemos realizar una serología en un laboratorio clínico convencional. El test rápido tiene una ventaja y es que ofrece resultados en minutos. Todos estos tests lo que miden es si la persona ha tenido contacto o no con el coronavirus. Después del contacto con el virus se producen inmunoglobulinas. Después de la primera semana se puede detectar la inmunoglobulina M
y a partir del día 15 aproximadamente o 14, a partir de las 2 semanas, se puede detectar la inmunoglobulina G. ¿Qué significa tener la inmunoglobulina M presente? Pues significa que esta persona todavía puede tener la infección activa. Sin embargo, cuando ya se produce inmunoglobulina G, se supone que la infección ya ha pasado. Es muy importante entender que lo que estamos midiendo es la respuesta inmunológica. Entonces, si realizamos este tipo de test demasiado pronto, nos va a dar un resultado negativo. Solo a partir de la primera semana vamos a encontrar que empieza a elevarse la inmunoglobulina M y se puede cuantificar en el laboratorio. Los test rápidos pueden medir o anticuerpos totales, que sería una mezcla de inmunoglobulina M y G, o los anticuerpos diferenciados, M o G. La serología se puede hacer por 2 métodos. Un método que se llama ELISA, que es un método de enzima inmunoanálisis, y otro método que se llama quimioluminiscencia. Los dos son inmunoensayos, miden inmunoglobulinas. Y la serología automatizada se utiliza, como digo, de rutina en nuestros laboratorios para diagnosticar miles de procesos infecciosos, VIH, hepatitis, bueno, una técnica habitual en nuestros laboratorios, y va a permitir mejorar la sensibilidad y la especificidad de estos test, igualmente con fines epidemiológicos para conocer realmente y con mayor fiabilidad el estatus de la población. Hola, voy a explicaros la manera correcta para la toma de una PCR de virus, en este caso para el coronavirus, el COVID-19. El protocolo que establece el Ministerio de Sanidad nos dice que necesita una muestra nasofaringea y otra orofaringea. Se abre el medio de transporte y sacamos el bote y el hisopo. Lo dejamos preparado. Aflojamos un poquito la rosca del bote para que nos cueste menos trabajo después abrirlo una vez que hayamos tomado la muestra con el hisopo. Abrimos el hisopo. Hay que tener en cuenta que hay un lugar con una solapita habilitado para tirar de ella y abrirlo de manera correcta. Se tira de las 2 solapas, se saca el hisopo y se coge por un extremo. Vamos a realizar la toma de muestra de la orofaringe. Preparamos al paciente con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, a la boca abierta. Se introduce el hisopo por la zona algodonosa hasta faringe. Una vez que tocamos faringe se rota durante 5 o 7 segundos. Esto es incómodo para el paciente, pero es necesario para obtener el máximo tejido epitelial posible. Que ese mismo hisopo se saca y se introduce por una fosa nasal unos 5 o 7 centímetros hasta llegar a faringe. Igualmente el bastoncillo se vuelve a rotar para extraer el máximo epitelio posible, ¿vale? Durante 5 o 7 segundos se vuelve a extraer y se introduce por el otro orificio nasal y repetimos la técnica, 5 o 7 centímetros, 5 o 7 segundos de rotación. Una vez obtenida la muestra, pasamos a introducirla en el medio de transporte. Se abre el bote de medio de transporte que teníamos previamente preparado, se introduce el hisopo y por la zona troquelada que tiene el hisopo se parte. Se cierra el bote con el hisopo dentro, tiramos el sobrante y pasamos a etiquetar el tubo con los datos del paciente. Se introduce el medio de transporte con la muestra en una bolsa de plástico transparente. En el caso de que la muestra se transporte dentro del mismo hospital, será suficiente con utilizar 2 bolsas de plástico. Una que introduce la compañera que toma la muestra y otra que recogerá un segundo compañero.
para cursarla inmediatamente después con la hoja de petición al laboratorio de microbiología. Si la muestra se va a enviar a otro hospital, se utiliza un contenedor de transporte de sustancias biológicas. Son unos contenedores de triple barrera. Se introduce la muestra en un contenedor más pequeño, se tapa y este a su vez se introduce en un contenedor mayor para el transporte y que va correctamente identificado. Otra persona distinta a la que toma la muestra taparía este recipiente, que es el que se cursa al laboratorio de microbiología. Se tapa el contenedor de transporte, se identifica con una pegatina del paciente y se cursa junto con la petición al laboratorio de microbiología. Vamos a realizar un test rápido para la detección del coronavirus. Los materiales que necesitamos son el test, una lanceta para realizar la punción digital, el reactivo llamado buffer, gel desinfectante, una gasa y una pipeta para la extracción de la sangre. Realizamos la apertura del sobre por la marca lateral indicada. El test contiene 2 círculos de distinto tamaño. El más pequeño es para depositar la gota de sangre y el más grande para añadir 2-3 gotas del reactivo. En primer lugar, el paciente debe desinfectarse bien las manos con el gel y procedemos a la punción depositando la gota de sangre en el círculo pequeño, bien directamente o mediante el uso de una pipeta. A continuación, depositaremos 2-3 gotas de reactivo en el círculo grande. Esperamos 15 minutos para ver los resultados. En el test realizado aparece una línea rosa en la C, lo que significa que el test es negativo y el paciente no tiene anticuerpos frente al coronavirus. Si se marca una línea rosa tanto en la C como en la T, el resultado es positivo. El paciente tiene anticuerpos frente al coronavirus. La C siempre debe marcarse en rosa. Si solo se marca la T o no aparece ninguna línea en C, el test no es válido. Vamos a realizar un test rápido de coronavirus que discrimina entre los antígenos IgG y IgM. Los materiales que necesitamos son el test, una lanceta para realizar la punción digital, el reactivo llamado buffer, gel desinfectante y una gasa. El test contiene un cuadrado donde depositaremos la gota de sangre, un círculo donde debemos depositar 2-3 gotas del reactivo y la zona de virado del test donde se encuentran 3 letras. La C, que corresponde al control y que, antes de realizar el test, marca una línea de color azul. La letra G, que corresponde al valor de la IgG. Y la letra M, que corresponde al valor de la IgM. Dentro del sobre podemos encontrar también una pipeta para la recogida de sangre. Primero el paciente se desinfectará bien las manos con el gel y procedemos a la punción depositando la gota de sangre en la zona cuadrada del test, bien directamente o mediante el uso de la pipeta.
A continuación, depositaremos 2-3 gotas de buffer en el círculo. Esperaremos 10 minutos para ver los resultados. Podemos ver cómo la línea azul inicial de la C ha pasado a color rosa, lo que significa que se ha realizado correctamente. En este caso, el test realizado ha virado hacia la IgG. Cualquier test en el que la línea C se mantenga en azul y no vire a rosa se considera no válido. Si la IgM es positiva, la infección es activa y reciente. Si IgM e IgG son positivas, la infección es activa y está empezando a generarse la inmunidad a largo plazo. Si IgG es positiva, ya se ha generado la inmunización a largo plazo.